inviting us here, Matt. Pleasure to be here. It's a real shame we're not doing a live workshop, but we will do our best, given the circumstances, to try and really have like a hands-on clinical feel of what gait analysis can do for you and your practices. So, understanding the way that a person walks or runs, we know provides invaluable information in treating patients with musculoskeletal and orthopedic conditions. And due to the nature of distance running, the impact of kinematics on the development of common injuries, we know that it's a really useful tool. Que es una herramienta muy útil para tratar a los corredores. Y hoy vamos a hablar de muchos estudios que nos van a mostrar el rol que puede tener para tratar. Antes de hacer esto, vamos a comenzar revisando algunas de las tecnologías de análisis de la marcha que están disponibles y resumir las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Podemos resumir las tecnologías del análisis de la marcha en unas categorías. Comenzamos con el análisis visual, videos de 2D, en las IMU y el análisis infrarrojo en 3D. Vamos a hablar de los pros y contras de cada uno y dónde se pueden encontrar en la práctica clínica. Si comenzamos con el análisis visual de la marcha, se destaca por su simplicidad y es muy rápida de realizar. Solo necesitamos nuestros ojos y no necesitamos equipo. Solo es observar. Los temas con esto es que puede ser subjetivo y la experiencia juega un rol. Al tener más experiencia no significa que van a ser mejores en ello. Podemos ver unos datos más adelante. Y otra cosa importante es que nuestros ojos no siempre dicen la verdad, y ya que la marcha ocurre tan rápidamente, los ojos pueden perder ciertos detalles. Si vemos algunos de los datos disponibles, acá destaco dos cosas. Si vemos esto, es observar cómo somos al observar los patrones de movimiento con nuestros ojos. Y hay distintos niveles de experiencia para hacer un análisis visual. Si vemos la rotación posterior de la pelvis, se encuentra que hay un intervalo de confianza de 0.5 y a medida que se tiene más experiencia baja a 0.3 y con más experiencia puede ser 0.65. Entonces, con más experiencia uno puede empeorar incluso, pero después se puede convertir en uno mejor. Pero acá, al observar la flexión de rodilla, uno parece mejorar a medida que tiene más experiencia. Entonces, hay una diferencia y una comparación con lo que se observa. El análisis de video de 2D es rápido y fácil. La mayoría de los celulares pueden hacerlo, ya que se puede grabar con el celular y usar cámara lenta, usar un iPad, lo que sea que quieran utilizar. Y esto nos ayuda a ralentar la imagen y ver de manera más simple. Está validado para cientos parámetros y se valida con sistemas 3D, así que el análisis de 2D puede ser en realidad muy útil. Sin embargo, también es subjetivo. Eso es mi opinión al respecto, y no se puede ver la rotación. Entonces, no se puede dibujar ciertos ángulos y tener confianza de que estos son datos certeros. Y tenemos que considerar siempre qué es lo que estoy buscando en un paciente y que es importante. See that looking at pelvic drop, hip adduction, and knee abduction, they all found it to be a valid and reliable way when looking at 2D versus
3D in looking at runners. So you then move on to, I remember listening to some of the chat, this got mentioned already, and I think this is 2-3 days old. So it wasn't in the presentation, and then it was a quick message Tom saying I need to get in the presentation. So this was by Chris Nathia and Tom Goom and colleagues. Basically, I know it's titled Remote Running Gait Analysis, but I actually like it as a nice pro forma if you're doing a 2D gait analysis. So again, as people have already mentioned in the chat, you can then Que try menciona en el chat que podemos intentar de hacer que esto sea más repetible para intentar de reducir la variabilidad. Podemos ver que en el 2D podemos ver flexión de rodilla y dorsiflexión del tobillo. Podemos ver la cadencia también, ya si queremos cuantificar esto o no, o si queremos cuantificarlo, se puede ver un sistema 2D para medir la cadencia. Creo que lo importante es permitir el tiempo de correr en la máquina para que podamos familiarizarnos con el ambiente. Y creo que también es importante. Luego avanzamos al análisis infrarrojo 3D, utilizando cámaras y las tres cámaras para tener los distintos planos. Y hay laboratorios que tienen 12 o más cámaras. Me da información física, me da números. No es la opinión de cómo me muevo, son datos. Podemos medir los 3 planos de movimiento y ver el plano sagital, lo mismo con el frontal y el transverso. Y es el más certero. Podemos ver la velocidad también y la velocidad del movimiento. Sin embargo, hay algunas fallas. Es que por lejos la forma más cara de analizar el movimiento y la marcha. Y hay un riesgo en caer en esto de tratar el escáner y no el paciente. Nos va a dar mucha información. Y como clínico, tenemos que ver qué es relevante para el paciente. Quizás tienen cosas y problemas en la cadera, o qué es lo importante de lo que presentan en la clínica. Y tiene una curva de aprendizaje muy empinada. Y creo que una cosa que tenemos que ser cuidadoso con los zapatos, el calzado, es que los marcadores están puestos sobre el calzado más que en el pie. Entonces es importante ver lo que estamos haciendo con el pie más que con el calzado. Y esto es un problema, ya que uno marca el calzado. Por eso es que evaluamos a todos en el mismo calzado. Queremos de esta forma estandarizar nuestra evaluación. Vamos a hablar brevemente sobre el IMU para revisar y nos vamos a enfocar luego en el análisis de 3D. Las unidades de medida de inercia, pueden ver acá en la pantalla los dispositivos que se adjuntan a un segmento corporal, puede ser 1 o 4 segmentos en lo que uno está interesado en medir. Y finalmente miden aceleración. Para calcular la cinemática y obtener datos, necesitamos integrar esto para calcular el movimiento articular. Una gran ventaja del IMU es que pueden ser llevados fuera del laboratorio. Entonces pueden ser muy valiosos en evaluaciones de campo. Por ejemplo, si quieren ver en deportes colectivos o de campo. Mide parámetros y también patrones de marcha. Si queremos ver un patrón funcional o de rango de movimiento, pueden ser muy útiles en este sentido. Sin embargo, los datos son sensibles
a donde están adjuntados al paciente y son pronos a un drift de integración, lo que significa que son menos certeros o exactos que la información de un laboratorio. Ahora vamos a hablar un poco más de la ciencia detrás del análisis 3D y cómo funciona. El análisis de marcha de 3D cuantifica el movimiento humano utilizando cámaras infrarrojas para rastrear la posición de algunos marcadores que adjuntamos a distintas posiciones. Como pueden ver del video, no se ve a la persona. Todo lo que hacen las cámaras es medir la posición de aquellos pequeños puntos y sensores que están en la persona. Utilizamos esta información en un modelo de extremidad inferior y aquí podemos calcular la cinemática de la extremidad inferiores. Tenemos 3 planos, sagital, frontal y transverso, a lo largo de todo el ciclo de la marcha. Lo que les voy a comentar es una evaluación típica de un paciente. Me disculpo porque no va a ser lo mismo que una versión en vivo, pero espero sea suficiente. Después de hacer una anamnesis, un sistema debe ser calibrado. Esto se toma alrededor de 30 segundos. Significa ser un poco Harry Potter y mover esta varilla mágica. Luego necesitamos preparar al paciente para recolectar los datos. Y esto significa adjuntar marcadores que se reflejan, que se amarran al cuerpo en marcadores anatómicos en prominencias óseas específicas. Esta es la única información que tiene el clínico y es importante que estos puntos anatómicos sean posicionados correctamente, si no vamos a tener información errada. Luego posicionamos al paciente en la cinta en una posición estándar y capturamos un ensayo de referencia en esta posición y seguimos en el proceso dinámico. Recomendamos capturar una evaluación caminando. No solo permite que el paciente se familiarice en la cinta. Esto es importante, una aclimatación en la cinta, pero también nos da una evaluación de la marcha al caminar. Y luego seguimos con la evaluación de la corrida. Pueden ver aquí, es algo que podemos hacer visible tanto para el paciente y el clínico, y podemos hacer un reentrenamiento en tiempo real. Seleccionamos un parámetro musculoesquelético y esto se muestra en esta banda gris en la mitad del gráfico. Esto representa los resultados del paciente en tiempo real, así que le podemos dar esta información de vuelta y pedirles que la alteren para hacer una especie de reentrenamiento de la marcha. Una vez que los datos han sido capturados y se remueven los marcadores, luego podemos realizar este reporte y vamos a ver unos estudios de caso. El análisis de la marcha en 3D nos da datos sobre el movimiento de la articulación en el ciclo completo de la marcha. Usualmente representamos los resultados. Usualmente presentamos los resultados como curvas cinemáticas con estos gráficos cinemáticos. Esto es lo que verán. Y lo desplegamos como el ciclo de la marcha en el eje X. 0 representa cuando el pie contacta el suelo. La línea verde representa el toe off. Y el 100% representa cuando el mismo pie vuelve a tocar el suelo. Tenemos un ciclo completo. Hacia la izquierda tenemos hacia la derecha tenemos el balanceo. Ponemos el gráfico en grados y tenemos el movimiento frontal, sagital y transverso. Y tenemos inversión y aversión y la rotación de la tibia en el plano transverso. Los datos controlados podemos ver en esta banda aquí. Y podemos ver datos específicos.
Esta es mucha información y puede demorar en familiarizarse con estos gráficos. Pero algo que se puede hacer es ver los parámetros de este gráfico, cosas que sí sabemos que han sido identificados como factores de riesgo para lesiones de musculoesqueléticas. Y esto nos permite una interpretación más fácil. Y no tenemos que ver estas curvas, sino que podemos observar un punto en particular para saber si algo está dentro de un rango controlado muy elevado o muy bajo. Nick va a hablar algunos resultados, entonces es importante que entienda cómo son presentados, como en este gráfico. Correcto, o sea, la derecha es el rojo y el azul es la pierna izquierda. El triángulo azul es la pierna izquierda. Los datos control son presentados en esta banda central y tenemos una desviación estándar más o menos. El parámetro discreto se explica acá abajo y es muy fácil ver que hay una gran asimetría en la abducción de cadera con mucho movimiento en el lado derecho. Es una forma más fácil de interpretar la información. Entonces, a la hora de tomar decisiones clínicas, todavía tenemos esta política de si no está mal, no lo arreglemos. Pueden ver que vamos a hablar de la asimetría y podemos descubrir la asimetría, pero es importante preguntarnos si esto es relevante o no al paciente que ingresa, porque en la historia quizás este paciente quizás es un pronador o quizás hace algo que involucra muchos giros y quizás esa asimetría es normal para esta persona. Entonces es importante siempre llevarlo de vuelta a la patología con la que se presenta, si podemos generar un cambio en la función o no. Y en el análisis de la marcha en la clínica, se trata en que si alguien viene y es corredor y corren 10 millas y la semana siguiente quiere correr 100 millas y pueden tener una buena o mala marcha, pero la marcha no tiene nada que ver por qué se lesionaron. Probablemente tiene que ver con las 90 millas extra que corrieron. Para mí personalmente, si tienen un trauma o algún problema, si han sido un poco locos y hicieron mucho y muy pronto, les voy a decir, o quizás no hacen suficiente fortalecimiento, eso se puede identificar. Si han hecho todo bien y tienen un problema, ahí es cuando comienzo a utilizar el análisis de la marcha en la clínica. Y nuevamente se puede volver a unir a este sobreuso o esta carga excesiva y ver si esta es relevante o no. Y lo hermoso del análisis de la marcha en 3D es que podemos ver este plano anormal. Podemos ver, como vemos en la mayoría, en el plano sagital o frontal, porque muchos corredores se enfocan en el plano frontal. Y creo que los problemas suelen ser en el plano sagital más que en el frontal. Entonces así nos podemos hacer una idea y explicarles de dónde viene su problema. Si ahora vemos algunos casos de estudio, este es un paciente de 27 años, mujer, de corredora competitiva, que corre la maratón en 2.48 horas. Y en la anamnesis podemos ver que en el 2007 tiene dolor en el talón, una fractura por estrés en el 2011 y ahora tiene dolor al lado derecho en la pantorrilla y isquiotibial con un síndrome de banda iliotibial. Y ha probado rehabilitación, fortalecimiento, inyecciones y de todo, pero todavía tiene esta molestia a su lado derecho. Y acá podemos ver el análisis en 3D y lo que podemos ver es que aterriza en el antepié con la derecha y en la izquierda con el talón. Seguimos preguntándonos, ¿es esto relevante para este paciente? Sí o no. Y luego cuando comenzamos a analizar los otros parámetros,
bueno, podemos ver que hay una inclinación anterior y no tiene suficiente extensión de cadera, entonces quizás no está utilizando los músculos grandes alrededor de la cadera, quizás está intentando de utilizar la pantorrilla mucho de este lado dominante. Y luego cuando vemos las evaluaciones de fuerza, que hay una reducción en la fuerza excéntrica de la cadera y la flexibilidad de los isquiotibiales también. Si vemos en el plano transverso acá a la derecha, acá a la derecha arriba, podemos ver que tenemos una rotación pélvica. Entonces quizás está cayendo su antepié y luego genera una rotación a través de la pelvis y quizás por esto tiene esta inclinación anterior. Cuando le preguntamos, dice que trata de hacer ese movimiento del antepié para reducir los síntomas. Y como les mencionamos, significa que hay un aumento en la rotación pélvica. Entonces la recomendación fue, en una fase de rehabilitación, que se intentara mejorar este plano sagital y esta función para intentar de reducir esta asimetría. Y creo que si intentamos de cambiar esto y no reduce los síntomas, entonces sigamos avanzando, porque quizás pueden no estar relacionados. Y también hay que considerar la fuerza y la flexibilidad. Entonces la pregunta es, ¿resultó? Fue reevaluada después de 12 meses y seguía corriendo con su mejor marca personal, pero también tenía una pisada asimétrica. Pero lo que sí mejoró fue esa rotación pélvica a través del plano frontal y transverso. Pero lo más importante de todo esto es que estaba corriendo 60 millas a la semana y puede competir sin ninguna preocupación. Si observamos un aspecto de reeducación de la marcha, tenemos un hombre de 47 años con un tema en su pantorrilla y lesiones del tendón aquiliano bilateral. Y tenía una rigidez progresiva de la pantorrilla que aumentaba con el aumento de la velocidad. Observamos los datos de este hombre y había un aumento en la abducción de cadera de derecha junto con una rotación interna de la cadera derecha. Y yo me pregunto si es que hay un fortalecimiento más importante que debe hacerse. Y también nos preguntamos, ya que si él aterriza, era derecho o no, y era una pierna bastante recta. Y si observamos su cadencia, era bastante baja y tenía acá esta línea verde representa el despegue del pie y eso ocurre alrededor de 43-45% del ciclo de la marcha. ¿Qué hicimos con este paciente? Fuimos con un tratamiento de entrenamiento para tratar de ver qué indicaciones funcionaban o no funcionaban con esta persona. Y en 5 sesiones, una sesión semanal, intentamos dirigirnos a este control proximal. Y lo que funcionó para él era aumentar la cadencia y hablar para intentar de que estuviese más derecho. Y lo combinamos con un programa de rehabilitación y de fortalecimiento. Cuando estoy tratando a alguien, siempre hay un problema de rehabilitación que debe ser considerado.
¿Funcionó? Vemos que se redujo este movimiento pélvico. El verde es antes y el morado es después. Y la pregunta es, ¿ayudamos con la flexión de rodilla en el contacto del pie? Sí, ayudamos. Acá abajo a la izquierda pueden ver que sí hay más flexión de rodilla. ¿Mejoró la cadencia? Sí, mejoró. Pero un 38% de la mancha era más o menos, era en este tiempo de contacto. Entonces no estaba teniendo una marcha dominante de tobillo y de manera más importante es que fue capaz de volver a correr 3 veces a la semana sin síntomas. El mensaje que quiero resumirles es tratar al paciente, no el escáner. No tenemos datos, pero tenemos que acordar que hay un ser humano que está adjunto a estos datos y hay que considerarlo. Si el análisis de la marcha no muestra nada, no se preocupen. Si no muestra nada, significa que el problema no está relacionado con la cinemática, sino que hay que volver a revisar porque puede haber problemas de fuerza, de educación. Y preocúpense de saber sus propias limitaciones. El análisis de la marcha, hay que buscar lo que podemos medir y que podemos ver. Si no tenemos experiencia interpretando los datos, es una curva bastante empinada, así que intentemos observar qué es lo que significan estos datos para este paciente. Y para mí, no hay que olvidar de la anamnesis y del manejo de la carga. Antes de hacer cualquier análisis de la marcha, hago toda esta evaluación 3D. Y al tener esto, no significa que todos podamos analizarlo y verlo. Si la anamnesis no lo garantiza o si hay un problema con el manejo, quizás estamos haciendo mucho en muy poco tiempo o no hay fuerza, el análisis de la marcha no nos va a ayudar a generar ningún beneficio y por lo tanto no hay necesidad de ponerlos bajo este proceso. No vamos cazando problemas ya que tengamos otra razón para hacerlo. Utilicémonos de manera inteligente y seleccionemos bien a nuestros pacientes. Creo que esto resume. Y ahora es tiempo de que nos hagan sus preguntas si es que tienen alguna. Todos nuestros ensayos. Bueno, yo estoy controlando el PowerPoint, entonces creo que hemos logrado hacer los 30 minutos que teníamos planeados para la charla. We're good. Well done. It's as if we practiced it, Matt. Isn't it just? But then, with gait analysis, El análisis de la marcha se trata de esto, ¿cierto? De tener tiempo, precisión. Muchas gracias. No estoy sorprendido, pero sí estoy muy interesado porque esto iba a ser en vivo, iba a ser un espectáculo con las luces y el análisis, pero no estoy muy convencido del análisis de la mancha online, pero creo que esto acaba de funcionar muy bien. Muchas gracias. Entonces, como es sabido, vamos a abrir preguntas para el público. Tienen este símbolo de la mano que pueden levantar o pueden presentarse en la cámara y tenemos preguntas. Ya tenemos una pregunta que ingresó de uno de nuestros parlantes en español y se las voy a leer. Es un poco larga. ¿Están listos? ¿La hago en español o en inglés? En inglés. ¿Qué dice la evidencia científica sobre la utilidad de las técnicas de análisis 2D y como parámetros como la oscilación vertical, cadencia, etcétera?
Hablamos del análisis 2D. ¿Y cuál es su importancia para las personas que están comenzando a correr? ¿Son parte de una batería de evaluaciones para reducir el riesgo de lesiones? ¿O ver el performance de un atleta? Bueno, hay mucha información, ya que tenemos que dividir el análisis de la marcha como reducción de lesiones y de desempeño, pero sí, la evaluación 2D. 2D, ok. Hace 5 o 6 años atrás, yo como clínico, yo decía que el análisis 2D era para todos. Y un día me di cuenta de que no necesariamente es necesario. Y llegué a la conclusión de que no todos lo necesitan. Creo que se puede ver la oscilación vertical, se puede ver la cadencia a través de 2D. Y cuando he hecho análisis 3D, siempre intento de mejorar su cadencia. Voy a utilizar siempre el análisis 3D para ver cómo mejoran. No puedo medir la cadencia con una cámara y un medidor solo para observar, y así que sí, el análisis 2D tiene su mérito. Y nos preguntamos, ¿qué podemos lograr con el análisis de la marcha? Esto es una pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué quiero observar? ¿Qué quiero analizar? Y relacionar el problema o no, más que solamente llegar y evaluar. Porque creo que si hacemos esto, tenemos el riesgo de tratando el escáner y no el paciente. Intentando relacionarlo a la reducción de lesiones, algunas personas saben mejor que yo, pero mi entendimiento actual es intentar relacionar la reducción de la lesión, y no hay mucha evidencia que realmente apoye. Creo que Braham publicó algo hace un tiempo que observaba a corredores que se lesionaban y antes de saber se dio cuenta que los científicos han encontrado una forma de que si corres así no te vas a lesionar, pero eso no ha pasado porque sabemos que las lesiones son tan multifactoriales que solamente culparlo en el análisis de la marcha no es correcto. Still can't hear you, Matt. Oh, there you go. I can hear you now. Jess, anything you want to add to that? Yeah, I just think Nick answered it. Jessica, ¿algo que agregar? Sí, no, creo que Nick lo respondió perfecto. Al principio, Nick, cuando mostrabas el gráfico en donde, ¿qué es lo que podemos ver con el 2D? Y a veces vemos que están relacionadas con las lesiones más comunes. Así que si sabemos que hay ciertos factores de riesgo asociados, de pronto tiene su lugar el análisis. Hay momentos en donde vemos temas del plano sagital, la rodilla sobreextendida, la excursión, la baja cadencia, suelen estar en este patrón de marcha que es medible con 2D. Fantastic. Any other questions from the floor? I've got a whole bunch, but here we go. ¿Más preguntas tenemos? Sí, Alison Vito. Te voy a quitar el mute. Pregunta. Hola. Morning or afternoon, everybody. Buenos días. Tengo una pregunta muy básica. But how does a massage therapist who may not know very much about gait analysis, ¿Cómo un terapeuta que quizás no sabe mucho de la marcha o un corredor que no sabe sobre esto, cómo saber cuándo es indicada este análisis y a quién deben acudir para esto? Cuando son referidos a un kinesiólogo, un terapeuta físico. Esa es mi pregunta, es muy básica para comenzar. Who does a massage therapist send someone to? Un masoterapeuta, ¿cómo sabemos cuándo esta persona necesita un análisis de la marcha? Creo que cuando
Bueno, esta es mi opinión personal. Necesitamos ver si hay un problema de carga de entrenamiento o si hay un problema relacionado a la fuerza primero, porque creo que podemos encontrar más evidencia con carga y déficit de fuerza, y está relacionada de mejor manera con las lesiones en comparación con el análisis de la marcha. Así que primero hay que descartar esas particularidades y debemos asegurarnos de que estén haciendo un buen fortalecimiento. Y si lo están haciendo, si siguen lesionándose después de corregir esto, ahí es donde voy a observar esta marcha. ¿A quién referirlo? Yo personalmente no soy muy sensible respecto a qué profesional lo realiza, mientras que se pueda saber de qué estamos hablando y decir, ok, puedo hacer esto. Quizás un quiropráctico, un podólogo, un kinesiólogo, mientras se comprenda lo que se está observando, está bien. Creo que se trata de saber a quién referimos más que fijarse en la profesión. Pueden tener visiones distintas, pero como podólogo no puedo rehabilitar rodillas. Y aún así trabajo con un kinesiólogo, que si alguien se cae o tiene un problema en el pie, bueno, esta profesión tiene que ser específica dependiendo de la persona y la lesión. My question, thank you. Sí, esto responde a mi pregunta, gracias. That's one, Nick. Yeah, very nice. Ticking all my boxes. Jess, anything you want to add to that? Do you have? I mean, obviously, you just recommended to somebody who's got run 3. Jen, ¿tienes algo que agregar? Jessica. No, I don't do that. No, I just think if you say you Creo que hay que generar una relación con alguien que no confía, y esta persona no va a darle un análisis de marcha a todas las personas porque no está recomendado. Hay que evaluar la integridad clínica y tomar una buena decisión. Esa es una de las ventajas del 3D, ¿cierto? Porque uno de los problemas con el análisis de la marcha es que al final del día se trata de la interpretación. Se puede tener todo muy lindo y he visto que el análisis de la marcha pase de personas que dicen que era un análisis en la trotadora y ahora hay distintos software y sistemas que tienen mejores maneras de recoger datos, pero finalmente son la interpretación de los datos los que hacen una diferencia. No voy a mentirles, cuando comencé en este viaje, no quería interpretar estos datos porque creía que, bueno, yo soy un ingeniero, este no es mi rol. Con el tiempo, ya me doy cuenta que hemos hecho esto por más de 10 años. Y sí, entrenamos, tenemos cierta receta, cientos y cientos de reportes. Si dices, es dato complicado y es una curva de aprendizaje difícil, creo que es un aspecto muy importante de la interpretación. Tenemos reuniones y las personas más nuevas pueden aprender de la gente con más experiencia. Claro, hay muchos datos importantes de varias clínicas y no sabemos cómo aplicar inteligencia aprendida por máquinas para tratar de aprender los patrones de función, y esto ha sido sí, el desafío. Yo creo que esto es lo más difícil. La tecnología es fácil, pero es la interpretación lo que toma más tiempo. Iba a preguntarte, pero creo que ya respondiste, pero ¿qué? ¿Cómo nos aseguramos de esta interpretación? Porque tenemos muchos clínicos que hablan al respecto, con muchos idiomas, pero en el Reino Unido, ¿qué tan cuidadoso eres para asegurarte de que la interpretación sea similar? ¿Permitirías que las personas tuvieran los propios ángulos? Sí, definitivamente. Yo creo que soy básica o soy... Cuando observo un tilt anterior pélvico que va a tener una consecuencia sobre la pisada y todo, pero como estamos trabajando con un rango de clínicos, tenemos podólogos,
kinesiólogos, terapeutas deportivos, instructores deportivos, van a ver distintos resultados basándose en los resultados. Y ya que también tenemos pacientes que entran por esta puerta, es importante interpretar los datos con la historia y la presentación de esta persona. Desde un punto de vista biomecánico, eso es más centrado en la sesión, pero aparentemente después tiene que ver con el criterio clínico. Me sorprende que no hay más preguntas al respecto. Ha sido mucha información, han estado tan impresionados por las presentaciones que algunas personas, o quizás no hay nadie acá. Es como el colegio, necesito que prendan sus cámaras para saber si están acá. ¿Puedo seguir con las preguntas? Hoy sé que alguien tiene preguntas. Okay, Greg. So, have you got any questions at Bien. all? about Greg, ¿tienes preguntas Nick and Jess? para Nick o Jess? Can I have a question? Yeah, go for it. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por It's supuesto. about that first case study. Es sobre ese primer caso Just that estudio. it was just, they said there was a change in the pelvic Dijeron que tilt, hubo un but there wasn't a cambio graph en el showing the tilt change. I was pélvico, curious pero en el gráfico no what mostraba el actually cambio. happened with Por that lo que me first. pregunto I es, know ¿qué the sucedió back con end is probably esto? old and you probably don't Sé know. que esos datos probablemente son antiguos y ya no lo recuerdan, pero sí, el I believe atleta de alto one nivel. strike on one Sí, side. sí, era una rotación pélvica. In what plane? ¿En qué plano? En la rotación pélvica al hacer contacto en el pie. Era muy asimétrico en la evaluación inicial y luego entrenamos durante la marcha mientras tenía un patrón de pies asimétrico. Ya no necesitaba volver a hacer este. Me dices entonces que había una caída en el plano frontal. No, en el transverso había una rotación. Relative to the lumbar spine. Ujú, en la columna lumbar, sí. El otro paciente mejoró también en el tilt anterior. No mucho. Yo discutiría si ese era significativo o no. Cambio para él y su cadencia también. Estaba relacionado a la reducción del dolor, sí. Related, Nick was talking about Nick hablaba someone with a calf que bone infirió que alguien tenía based on having not a un lot of problema hip en la extension. pantorrilla ya que no tenían extensión de cadera. Do you Yeah. remember that? That was the second case. Sí, Yeah. ese fue el segundo Can caso. we adequately refer, Podemos referirnos power adecuadamente from a la potencia cinematic, like hip extension? de la cinemática como la extensión de No, cadera. it's a term that we've just Es un término que used in clinic utilizamos en la clínica. Es un término que utilizo para que los corredores comprendan lo que está pasando y no decirles que desde un punto de vista cinemático no están usando su cadera tanto como me gustaría. Obviamente no podemos ver los datos completos. I would mean from No me refiero a la electromiografía, sino que a las fuerzas. EMG wouldn't do it. But it's for me, for more use it as an educational tool. Yo lo uso como una herramienta educacional. Tenemos un problema en la pantorrilla, entonces ¿por qué tenemos que tratar la cadera? Lo hago más como algo educacional, más que decir, ok, definitivamente esto es... Porque sí, tienes razón, no podemos medir eso, pero es un término que utilizo en la clínica. I'd just be concerned that just because you don't have a lot of hip extension, that doesn't mean Me that there's pregunto, no porque tengas poca extensión de cadera, es que no produzcas fuerza en la cadera. my only worry there, and you could only tell that from Esa era mi power mi analysis. preocupación. 'Cause you could get thigh extension because Porque you se can puede move it to tener the lumbar extensión spine. con Because your un hip movimiento de la extension columna is just lumbar, femur porque la above the extensión de pelvis. cadera es el fémur relativo a la Yeah, pelvis. so I just that's all. Eso es todo. 'Cause you'll see lots of fast runners with not a lot of hip Veo extension muchos because corredores they sin don't extensión de allow cadera porque no tienen contacto en el piso. pop off the ground. Si vemos este
gráfico podemos ver que en la segunda fase de pisada nos sugería que estaba empujando más. Maybe. into it as well. How much do, I mean, this is going to the Run 3D people, but Greg, you can jump in maybe like. Entonces, I used to have this system. This is the same system out of calculus. yo tenía este sistema, claro. No, este es nuestro sistema, pero es similar, sí. Se ve idéntico. Sí, es otra base de datos. Ah, ustedes compiten, lo lamento. Pero sí, se ven los mismos gráficos y todo. Sorry. Voy a ver quién, me gustaría saber quién fue primero. Across the pond. Running injury and running performance. Like, if Las lesiones y el desempeño del running, si alguien tiene un tema en su pantorrilla y se quejan con distintos factores, quizás podríamos considerar que la extensión de cadera limitada podría ser un factor. Veamos, quizás hacer este tipo de análisis y este empuje podría relajar la pantorrilla. Esto son cosas interesantes a considerar, pero una vez que tenemos el análisis 3D, tratamos de mejorar el desempeño, pero esto es un área más gris, ¿cierto? Oh, goddamn Greg. Yeah. I don't Sí, get. es una área bastante gris. No, creo que el comentario de Nick en su diapositiva, si es que no está malo, no lo repares. Definitivamente juega un rol en esto. Tenemos personas que han venido, y muchos de ustedes también. Y si decimos, claro, mi entrenador me dice que tengo que correr en la punta de mis pies. ¿Estás lesionado? No, entonces no cambiemos nada. Y la ciencia detrás de esto es muy buena, pero no respalda todo. Así que hay que ser muy cuidadosos. yeah, it's tricky. It's 2:47. Son las 2:47. Si alguien más tiene alguna pregunta, no se olviden de que ellos van a estar todos disponibles para la sesión de preguntas y respuestas en un tiempo más. ¿Van a estar acá disponibles, chicos? Sí, genial. Así que las preguntas se las vamos a dar a todos los oradores hoy en nuestra sección. Y sí, podemos hablar de esto más adelante en nuestros 90 minutos de preguntas y respuestas. Es muy interesante para saber cuándo nos involucramos y cuánto nos involucramos, hablar de los mitos. Hablaremos de esto más adelante. Son las 2:48, vamos a tener una idea de lo que viene más adelante. Vamos a tener a Matt Fitzgerald más adelante. Y eso va a ser a las 3 de la tarde. Y Matt va a hablar sobre su propia experiencia. A veces tenemos la idea de que deberíamos entrenar como los atletas de elite y eso es para ellos. Entonces, quizás deberíamos no considerar que son locos de la genética. Quizás hay algunas cosas que hay que considerar. Y luego a las 3 vamos a hablar con él. Por favor, quédense. Jess y Nick, gracias por esta charla. Vamos a tener más preguntas en esta tarde. Muchas gracias. Right, guys. So You're listening to Run Chat Live podcast, putting the evidence back into running injury and performance.